tardes. Bienvenidos. Gracias por el interés en estas actividades de FACEN, estos atletas regionales. Hoy tenemos como filial anfitrión invitada la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de La Pampa. Bueno, la actividad de hoy, en esta jornada, vamos a tener una conferencia inicial a cargo de la doctora Pellizas y después la presentación y discusión del caso clínico a cargo de la filial APEM. Como siempre, va a haber un espacio para preguntas una vez que termina cada una de las presentaciones, que las hacemos a través del chat. Habilitamos el chat unos 5 minutos antes que terminen las respectivas presentaciones, así se pueden ir haciendo las preguntas, que las iremos leyendo y los disertantes las responderán. Si alguno quiere hacer alguna intervención, algún comentario, algo, recuerden de utilizar la manito para ver y les podamos habilitar el audio. Bueno, entonces comenzamos con la conferencia inicial, que es el microambiente tumoral en el cáncer de tiroides, a cargo de la doctora Claudia Pellizas. La doctora Pellizas es bioquímica, farmacéutica y doctora en ciencias químicas. Es investigador principal de CONICET y es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba, donde ha hecho toda su carrera profesional. Dirige un grupo de investigación en los estudios tanto celulares, moleculares y translacionales del funcionamiento tiroideo. Es actualmente directora de la carrera de especialización en bioquímica clínica área endocrinología y actualmente también es la secretaria de la Asociación Latinoamericana de Tiroides. Bienvenida, Claudia, y el auditorio es tuyo. Gracias, Virginia, por la presentación. Muchas gracias a FACEN por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar y al comité científico encargado de estos eventos que la verdad que en estos tiempos de pandemia nos han mantenido todos tan conectados y unidos. Y bueno, la verdad es que a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, yo ya estoy acostumbrada a hablar con mi pantalla, pero se extraña. Lo presencial se extraña, por supuesto que ver a cada uno de los que aquí están, a quienes agradezco, que están en la parte de atrás de la pantalla que yo estoy viendo, pero agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Bueno, ahora voy a subir entonces el PowerPoint para comenzar, y bueno, espero que comprendan y si no, podemos hacer las aclaraciones que vengan al final, como dijo la doctora. Quiero que me indiquen si se está compartiendo adecuadamente. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, ustedes me cortan, ¿eh? Si no, hago una hora seguida. No. Te avisamos, te avisamos. No, me voy a ajustar al tiempo convenido. Bueno, voy a comenzar yo a hablar del rol del microambiente tumoral en el cáncer de tiroides, haciendo una contextualización del tema y posteriormente comentar brevemente cuáles han sido los aportes del laboratorio a el estudio de esta temática en particular. Voy a hablar algunos conceptos generales de cáncer de tiroides porque entiendo que el auditorio es diverso, así que le pido disculpas a quienes, por supuesto, estoy hablando en términos muy básicos, pero el cáncer de tiroides en general es la malignidad del sistema endocrino más frecuente. Como podemos ver, y muchos saben, es mucho más frecuente en el sexo femenino, como la patología tiroidea en general, y la relación entre la mujer, el sexo femenino y el sexo masculino depende de la edad, pero siempre es mayor en el sexo femenino. Y una característica que también ha sido muy comentada por ser una malignidad muy frecuente es el aumento en la incidencia. Y este aumento en la incidencia a lo largo de los años es mucho más allá de lo que podríamos predecir
por la mejora en los métodos de diagnóstico. Es decir, que existen un conjunto de otros factores epigenéticos que deberían estar promoviendo este aumento en la frecuencia de la patología. El carcinoma de tiroides, el cáncer de tiroides, puede ser de células foliculares o parafoliculares. Las parafoliculares son las que dan origen al carcinoma medular de tiroides, y del cual yo no voy a hablar hoy, sino que voy a hablar de células derivadas de carcinoma de tiroides derivado de células foliculares. En este sentido, tenemos dos formas que son las preponderantes, fundamentalmente el carcinoma papilar de tiroides, que tiene un mayor de 80% en la incidencia de toda la patología, y con mucha menor frecuencia el carcinoma folicular, que son dos formas diferenciadas de carcinoma tiroideo. Estas formas en general responden muy bien a la terapia, a la ablación, y en general no progresan. Pero en un porcentaje pequeño de casos, luego de la cirugía, estos pacientes suelen tener una recurrencia de la enfermedad, y muchas veces hacia formas más diferenciadas, e incluso con metástasis, y que terminan finalmente con la vida del paciente. Y en un bajo porcentaje de casos hay una presentación inicial, en 1 o 2% de casos, de carcinoma anaplásico de tiroides totalmente indiferenciado, y la sobrevida de estos pacientes es muy, muy limitada. En todos los casos, por la alta frecuencia de la patología, pero fundamentalmente por esta posibilidad de diferenciación, y más aún en el carcinoma anaplásico, la búsqueda de terapias, por supuesto que siempre se encuentra en auge. Durante muchos años, en general, en el estudio del conocimiento del cáncer, pero en general, estuvo abocado hacia el estudio de la célula tumoral, es decir, a todos los eventos en los cuales participaba la célula propia del tumor. Y recién, en los últimos años, ha tenido un auge, y sobre todo en determinados tipos de tumores, el conocimiento del microambiente tumoral. ¿Por qué? Porque se veía que digamos que las respuestas que se daban para conocer al tumor no tenían la capacidad de resolver o de responder cabalmente a la enfermedad, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, y por supuesto pronóstico. En este sentido, podemos decir que cuando hablamos de microambiente tumoral, es el rol de factores no genéticos o no intrínsecos a la propia célula tumoral, y por supuesto que su estudio intenta mejorar el desarrollo de estrategias pronósticas y terapéuticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del microambiente tumoral? Así como podemos ver en esta diapositiva, el microambiente tumoral incluye una serie de diferentes tipos celulares que tienen mucha plasticidad y que funcionan como un ecosistema que soporta el crecimiento del tumor, la invasión y la metástasis del mismo, y que por supuesto que dependiendo del contexto y del estímulo, estas células van a adoptar diferentes fenotipos que van a estar asociados a promoción tumoral como a supresión maligna, dependiendo por supuesto de este estímulo. Si bien existe una creencia de que el estudio del microambiente tumoral o del rol del mismo en el cáncer ha tenido un auge en los últimos años, yo les muestro esta figura que la verdad que es bastante sorprendente y que por supuesto no voy a detallar, pero simplemente para que puedan ver que ya a mediados del siglo XIX se esbozó la idea de que la inflamación estaba asociada al cáncer. Y a mediados del siglo pasado, es decir, hace mucho tiempo, que la hipoxia era una característica del microambiente tumoral. Por supuesto que en los últimos años este estudio ha tenido mucha mayor relevancia. Acá tenemos un esquema de cómo podríamos graficar al microambiente tumoral, en el cual tenemos estas células acá esquematizadas con celeste, que vendrían a ser las células propias del tumor sobre el que estaba focalizado el estudio inicialmente,
que se encuentra, por supuesto, en una estructura con las 3 dimensiones, en una red, una matriz de macromoléculas que lo soportan, pero rodeado de una serie de diferentes tipos celulares, más allá de estructuras como son los vasos sanguíneos, que por supuesto alimentan el crecimiento con los nutrientes y con los factores que pueden transportar al tumor. Pero también tenemos presente una red heterogénea de células, como por ejemplo son los fibroblastos, que estos fibroblastos van a estar en diferentes estados de activación, desde fibroblastos quiescentes o fibroblastos normales, hacia fibroblastos activados, y estos fibroblastos activados son los que se conocen con el nombre de CAFs o fibroblastos asociados al cáncer. También tenemos células del sistema inmune, como las conocidas células T y B, como las células natural killer, los macrófagos asociados al tumor o TAMS, las células mieloides supresoras, etc. Y debe ser para todos ustedes conocido, por ejemplo, ya la implementación de terapias que están dirigidas hacia el sistema inmune para hacerlo susceptible, digamos, a que puedan actuar contra el tumor, y esta sería una terapia que está dirigida hacia el microambiente tumoral. Y también tenemos la presencia de microvesículas, como son los exosomas, que ya vamos a ver de qué estamos hablando. Una característica de los fibroblastos asociados al tumor, y del cual yo voy a hablar un poquito en esta charla, ya que es de lo que se ha trabajado un poco más en el laboratorio hasta el momento. Si nosotros vemos acá todos los sellos o hallmarks que se llaman del cáncer, vemos que los fibroblastos están involucrados en varias de estas características, como el sostenimiento de señales proliferativas, evadir supresores de crecimiento, incluso también evadir la respuesta inmune destructiva, que es sobre lo que más se conoce, como así también otros eventos característicos del cáncer. Y así existe mucha evidencia en la literatura del rol de los fibroblastos en diferentes tipos de cáncer, pero hasta hace algunos años este conocimiento en el carcinoma de tiroides, que yo lo voy a, la sigla que voy a poner es la que acá les muestro, carcinoma de tiroides era muy limitado. Y en este sentido, existen estos 3 trabajos de investigación. El primero apareció en el año 2009, es decir, que no es tan antiguo, y fue la primera evidencia del rol de los fibroblastos involucrados en carcinoma de rata tiroideo, y este otro del año 2016, el último acá mostrado, en donde ya avanzan un poquito más, pero también en un modelo animal, sobre determinados drivers tumorales. Y este es el único artículo que hemos encontrado en la literatura, el cual se realizó en pacientes, pero solamente utilizando tacos de parafina de pacientes que fueron sometidos a cirugía por cáncer de tiroides, y en esos tacos se hizo una inmunocitoquímica en la que se vio cómo involucradas a estas vías de señalización intracelular en la interacción entre el fibroblasto y las células tumorales. Es decir, que estos mecanismos de conocimiento de la interacción de célula tumoral tiroidea y fibroblasto en el carcinoma tiroideo humano ha sido o había sido escasamente dilucidado. Fue así que alrededor del año 2012 en un proyecto y 2014 en el otro, se implementó este proyecto en el laboratorio, que fue el estudio del rol de los fibroblastos particularmente, y por ello como una de las células icónicas del microambiente tumoral en el carcinoma de tiroideo humano. Para ello, se llevaron adelante 2 proyectos, uno con rol protagónico de la doctora Laura Fossati, por entonces investigadora asistente del grupo de trabajo, y otro de la doctora Ana Carolina Donadía, investigadora adjunta, con inicialmente una de sus becarias, la bioquímica de la Vedova, y desde hace algunos años y hasta el presente de la licenciada Rocío Bravo Miana,
que estudiaron estos proyectos en donde se estudiaba esta interrelación y que hasta el presente han dado como fruto estas dos publicaciones, una del año pasado y otra que ha sido publicada recientemente. En el primer proyecto de los que he mencionado, la pregunta que nos hicimos fue ¿cuál es el efecto de los factores secretados por células de carcinoma anaplásico de tiroides? Es decir, el más diferenciado, el más indiferenciado de los tumores sobre el que no tenemos respuestas a la terapia sobre el fenotipo de los fibroblastos. ¿Y cuál es el rol de señales parácrinas liberadas por tales fibroblastos activados sobre la carcinogénesis tiroidea? Y así el esquema experimental, de manera muy sencilla, lo voy a explicar porque en realidad se hicieron diferentes protocolos, pero fue un cocultivo en el cual poníamos, por un lado, uno de los actores, es decir, el fibroblasto, que para esto se utilizó una línea celular derivada de fibroblastos de pulmón, y en la parte superior de la cápsula de cultivo, otra línea celular humana, que es una línea 2 en realidad, de carcinoma anaplásico de tiroides. De esta manera, en este cocultivo, teníamos en un sistema contacto independiente, es decir, donde las células comparten el medio de cultivo, pero no comparten un contacto célula-célula, fibroblastos y células de carcinoma anaplásico de tiroides. En estas condiciones, cuando luego de un tiempo de cultivo mirábamos lo que le pasaba al fibroblasto, si había estado en contacto con esta célula o si no había estado en contacto con esta célula, podemos ver en esta figura, donde vemos que ha habido, en una condición basal respecto de una condición de contacto con la célula tumoral, un aumento de diversos marcadores que dan una idea de tener un fibroblasto activado. ¿Cuáles son? Especies reactivas de oxígeno, interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria clásica, el factor inducible por hipoxia, el glucotransportador 1, la enzima glucolítica LDH, como así también marcadores de activación de fibroblastos, como la alfa-actina del músculo liso, o el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todos estos marcadores nos indicaban que este fibroblasto había sido activado cuando había estado en contacto con una señal parácrina liberada por estas células tumorales. Estos resultados fueron replicados utilizando en la parte inferior de la cápsula también fibroblastos tiroideos humanos, nada más que esta no es una línea celular, por eso los primeros resultados se hicieron utilizando esta línea celular por una facilidad experimental, pero fueron replicados con fibroblastos tiroideos humanos. Es decir, que pudimos concluir que factores solubles secretados por células de carcinoma anaplásico inducían marcadores de fibroblastos asociados al cáncer en fibroblastos humanos. Con este esquema experimental se realizaron numerosos otros experimentos que permitieron demostrar también que esta célula de carcinoma anaplásico inducía señales de proliferación, y que esa proliferación de los fibroblastos, es decir, sus fibroblastos no solo se activaban, también proliferaban dando más señales de activación, y cuál era la vía de señalización intracelular involucrada, y que también estos fibroblastos, activados por células del carcinoma anaplásico, incrementaban sus funciones secretorias. Por ejemplo, la vimentina, que es un marcador clásico de transición epitelio-mesénquima, o EMT, que es el evento clásico por el cual un tumor vence la barrera para lograr ser una forma, digamos, más agresiva, en la cual tiene la capacidad de invadir, es decir, de romper membrana basal e invadir para producir metástasis. Y finalmente hicimos un estudio funcional en el cual, si se trataban a células de carcinoma folicular de tiroides, que si recordamos lo que dije al inicio, este carcinoma folicular es una forma diferenciada de cáncer de tiroides,
pero en vez de cultivarlas con un medio base, se cultivaba con un medio proveniente de cultivo de fibroblastos, el medio de cultivo, no los fibroblastos, y estos fibroblastos a su vez habían sido cultivados con un medio de cultivo de carcinoma anaplásico de tiroides. Repito la secuencia. Células MRC5 fibroblastos cultivados con medio de cultivo que provenía de carcinoma anaplásico de tiroides. Se cultivaba, se cambiaba el medio de cultivo para que ya no existiera en el medio de cultivo ningún factor derivado de las células del carcinoma anaplásico, se mantenían 2 días, y ese medio de cultivo se agregaba sobre las células de carcinoma folicular de tiroides. Nosotros, con lo que ya vimos, vemos que estos fibroblastos se han activado, y queremos ver qué señales están enviando sobre la célula de carcinoma folicular. Y lo que vimos, que estas células tenían la capacidad de incrementar su proliferación con cualquiera de las 2 líneas de carcinoma anaplásico que hubiéramos puesto acá, las KTC o las 8505, y que también había una transición epitelio-mesénquima que estaba demostrada por un incremento de vimentina y una disminución de E-cadenina. Es decir, que podíamos concluir que la inducción de la transición epitelio-mesénquima por tratamiento de fibroblastos con células de carcinoma anaplásico de tiroides incrementan la proliferación de las células de carcinoma folicular de tiroides. Y esquematizando estos resultados, pudimos concluir que fibroblastos quiescentes o fibroblastos que no están activados por señales parácrinas derivadas de este tumor agresivo de tiroides se activaban induciendo señales metabólicas proliferativas y protumorigénicas, y por lo tanto favoreciendo la progresión tumoral tiroidea. Este es un resumen muy básico de este trabajo que se publicó el año pasado en la revista Scientific Reports. Por otro lado, el otro proyecto quiso responder a esta respuesta. ¿Cuál es la relevancia del crosstalk entre la célula tumoral tiroidea y el fibroblasto en la promoción tumoral? Para esto, el esquema experimental utilizó no solamente las células de carcinoma anaplásico de tiroides, sino también carcinoma papilar de tiroides, que son las células TPC, son células clásicas, una línea celular clásica de este tipo de carcinoma, y células tiroideas no tumorales, que es la línea celular N-tiroide. Y esto se hizo cultivando ambas células, aisladas o de manera conjunta, es decir, en el cocultivo que había explicado anteriormente. Un resultado inicial fue que si nosotros hacíamos una inmunofluorescencia de las células de carcinoma papilar de tiroides, del carcinoma anaplásico de tiroides o de la célula no tumoral tiroidea que había mencionado, por medio de cultivo que provenía de fibroblastos normales, o que por eso le llamamos medio condicionado, porque viene de un cultivo, fibroblastos normales, o fibroblastos que habían sido co-cultivados con células tumorales, vemos que en todo el panel inferior se induce la formación de estructuras dinámicas de actina, que ¿cuáles son? Vemos acá los filopodios, vemos también los lamelipodios, y en este caso las fibras de estrés, que nos están indicando la promoción de una migración celular, es decir, la promoción de un fenotipo más invasivo. Otra evidencia muy inicial fue a todos estos eventos, porque los proyectos iban desarrollándose en simultáneo, por supuesto, fue que si se hacía una tinción de fibroblastos con un colorante, que es este colorante que se une irreversiblemente a las proteínas, uno después lava las células del colorante y el colorante ha sido tomado por las células unido irreversiblemente a proteínas, y se cultivaba o aislado o junto con células de carcinoma papilar de tiroides no marcadas. Acá vemos un dot plot que se mide por citometría de flujo,
donde cada puntito es un evento, digamos una célula, viendo acá abajo en el eje de las X, vemos el número de células, y vemos la cantidad de células teñidas, fibroblastos, porque por supuesto fueron las teñidas, cuando están solas. Las células de carcinoma papilar de tiroides, cuando están solas, no están teñidas, entonces vemos una marca baja de colorante, que vendría a ser como un blanco, por así decirlo, pero cuando teníamos el cocultivo de estas dos células, había un corrimiento de las células TPC hacia la zona del fibroblasto. ¿Qué nos estaría indicando esto? Que las células TPC estarían captando alguna forma de vesícula o partícula liberada al medio y que por lo tanto lleva el colorante. Estamos frente a un evento de comunicación intracelular a través de vesículas de membrana. ¿Cómo se comparte la información entre las células? Por varios mecanismos que acá los he destacado. Y vemos acá diferentes conformaciones que pueden ser mediadores solubles, interacciones célula-célula, y también intercambio de biomoléculas a través de nanotubos. Y como podemos ver acá también, por medio de la formación de vesículas extracelulares, exosomas y microvesículas. Que la diferencia que tienen es en el proceso de génesis, ya sea por una protrusión de membrana o por una formación dentro de la célula, pero que no son bolsas vacías, sino que tienen una información en su interior y que es compartida con la célula aceptora, modificando una serie de eventos. Esto no solamente ocurre en el cáncer, ocurre en células normales también, nada más que lo que cambia, por supuesto, es la calidad y la cantidad de la información. Estas vesículas extracelulares son una población heterogénea de vesículas, entre las que podemos describir exosomas, microvesículas, cuerpos apoptóticos, también oncosomas, y como podemos ver acá, no existe una división clara entre el tamaño de estas vesículas extracelulares, pero sí principalmente las más pequeñas están enriquecidas en exosomas, es decir, que hay diferencia en el tamaño y también diferencia en la densidad. Esta diferencia en la densidad es la que se utiliza habitualmente como proceso de purificación de estas vesículas, y es lo que se ha usado en el laboratorio, en este proyecto, para, una vez que tenemos el cultivo celular, se saque el sobrenadante donde están estas vesículas, porque están nadando en el sobrenadante, y luego de centrifugaciones diferenciales y una ultracentrifugación final bien exhaustiva, se logran aislar vesículas que les llamamos 100K, porque se purificaron a 100.000 G, que están enriquecidas en exosomas o en vesículas pequeñas. Si acá se partió de cultivo de células TPC, o carcinoma papilar, carcinoma anaplásico o carcinoma, o células normales, perdón, tiroideas, vamos a ver qué es lo que pasa con estas vesículas extracelulares que se han purificado. Lo que se vio, utilizando diferentes metodologías, esto por supuesto que es una semicuantificación por microscopía electrónica de transmisión, fue que no había diferencias significativas en el tamaño de las vesículas, ya sea que el cultivo proveniese de fibroblastos, de células de carcinoma papilar, de cocultivo con los fibroblastos, de células de carcinoma anaplásico o cocultivo, o de células tiroideas normales y su cocultivo. Y lo mismo se vio con otro método que fue el análisis de Nanotrack. Acá les muestro simplemente a modo ilustrativo que cuando se hace un cocultivo de células TPC o carcinoma papilar de tiroides con el fibroblasto, y acá lo vemos ampliado, se producen estas protrusiones celulares con diferente forma que posiblemente están formando esas vesículas extracelulares que vemos acá con mayor aumento, y que no existen diferencias fenotípicas típicas que podamos decir entre los diferentes vesículas extracelulares. Para comentarles un resultado que vimos posteriormente, quiero comentar que esta proteína CD81 es un marcador de vesícula extracelular, por un lado, y que por otro lado esta proteína CD147,
es también una proteína transmembrana que está relacionada o que tiene un rol muy claro en la metástasis tumoral, porque estimula la producción de metaloproteinasas, que todos sabemos que son enzimas claves para inducir la ruptura de las estructuras que soportan al tumor y favorecer procesos de invasión tumoral. Y lo que se vio fue es que las vesículas, estas que se habían aislado, fueron caracterizadas con este marcador, que expresaban CD147 y que, esto lo vemos acá en este ensayo de Western blot, donde se ve proteína y donde se han sembrado justamente estos pellets purificados que fueron, acá vemos diferente marca, perdón, porque habían sido normalizados por número de célula productora, pero todos ellos expresan este marcador de vesícula extracelular, y lo característico fue que la expresión de CD147, esta proteína que está muy relacionada a eventos de metástasis, no se expresaba, o se expresaba muy poco en fibroblastos, en células de carcinoma papilar, incluso el anaplásico, pero que cuando se hacía un cocultivo fibroblasto TPC, había una fuerte inducción de la expresión, tanto el carcinoma papilar como el carcinoma anaplásico, y no en el cocultivo de células normales tiroideas. Y finalmente, y acá les muestro, cuando se hacía un cultivo de fibroblastos con vesículas extracelulares provenientes de los distintos tratamientos, acá vemos una actividad gelatinolítica, y donde se muestra la prometaloproteinasa y la metaloproteinasa activa. En el cocultivo, lo mismo que vemos acá, hay una fuerte inducción de la actividad de la metaloproteinasa 2, es decir, indicando una promoción maligna. Para concluir, este trabajo permitió, y lo he comentado de una manera muy, muy breve, ver que cuando hay un tumor de tiroides y existe de alguna manera una relación entre los fibroblastos con células tumorales, estos fibroblastos se activan, y al activarse permiten la generación de señales en las cuales también participan vesículas extracelulares que permiten la activación de metaloproteinasas y por lo tanto favorecer procesos de migración e invasión y relacionado por supuesto al microambiente tumoral. Este es el trabajo que fue publicado recientemente. Y simplemente a modo de comentario hacia dónde, cuáles son las perspectivas de estos proyectos, el proyecto que está protagonizado por la doctora Laura Fossati en este momento se encuentra estudiando el rol de otro tipo celular altamente relacionado al mal pronóstico de carcinoma de tiroides, y por su parte el proyecto de la doctora Donadío, actualmente con la licenciada Bravo en su proyecto de tesis doctoral, están haciendo un estudio proteómico del contenido de estas vesículas extracelulares en un intento de poder identificar marcadores de esta promoción de la progresión tumoral, y que se pretende relacionar a un protocolo clínico que ya está instaurado junto o en colaboración con el Sanatorio Allende de Córdoba, en el cual se está recogiendo plasma de pacientes precirugía y poscirugía de carcinoma de tiroides a diferentes tiempos de evolución, para tratar de identificar si en el plasma de estos pacientes, porque estas vesículas son liberadas, posteriormente podemos identificar marcadores que luego puedan ser utilizados como pronósticos de la evolución de cada uno de estos pacientes. Y bueno, finalmente, quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme aguantado todo este tiempo de escucha y por estar allí, y por supuesto y de manera fundamental a todos los integrantes de este hermoso equipo de trabajo. Esta es una foto tomada en el año 2019, hace más de un año. Acá faltan algunos integrantes más nuevos, pero quiero darle gracias a todos ellos, fundamentalmente a los más jóvenes, porque son los que están en la mesada, moviendo los tubos, así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, finalmente no puedo dejar de decir un mensaje que
quiero transmitir, porque en esta época de pandemia se ha visto claramente la importancia de la educación, de la salud, de la ciencia y de la tecnología como pilares de una nación. Así que esperamos que nuestras entidades de financiación de ciencia también sigan apoyando todo esto. Por supuesto, estoy muy agradecida por lo que han aportado hasta el presente, pero para que estos estudios puedan continuarse. Y realmente en este momento estamos atravesando una situación económica muy crítica, y aunque estos proyectos quiero decir que se han realizado ambos en colaboración con laboratorios del extranjero, de Estados Unidos y de España, necesitamos más recursos para la investigación. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Dejo de presentar, Virginia. Bueno, dale. Ahí estamos, otra vez. Te perdí a vos, no te veo. Bueno, excelente, Claudia, la presentación, muy clara. Comparto todo lo último que dijiste y lo que sufrimos con la falta de apoyo para los proyectos de investigación básica translacional. Antes de leer el chat, es decir, que tomemos, supongamos, el carcinoma anaplásico. Induce como una especie de transdiferenciación de los fibroblastos. Es decir, el fibroblasto cambia su fenotipo y expresa cosas, digamos, en forma sencilla, que cambia también el andamiaje de esas células dentro del microambiente. Mi pregunta es, ¿esa transdiferenciación es a través de microvesículas que liberan las células tumorales? Bien, en realidad, cuando en estos experimentos se tomaron condiciones extremas para poder visualizar los eventos. Un carcinoma anaplásico de tiroides ya está totalmente diferenciado, ¿verdad? Sí. Pero como recuerdan, en el experimento funcional pusimos una forma más diferenciada de carcinoma de tiroides para poder ver si las señales del fibroblasto, que fue modificado por el carcinoma anaplásico, podía progresar mal, como se vio. Esas señales vimos que eran no contacto independiente, sino que eran por señales parácrinas, y lo que creemos es que por supuesto que se hace por mediadores solubles, eso siempre ocurre, pero que también vesículas extracelulares, que fueron capaces claramente también de atravesar ese cocultivo, están presentes en este proceso de activación de los fibroblastos. Y por eso pensamos que si tenemos un tumor de tiroides que puede estar diferenciado, pero que de alguna manera ciertas células tengan señales de activación que pueden ser captadas por los fibroblastos dentro de todo el conjunto de células, nada más que en el laboratorio tenemos que ir de alguna manera disectando los actores para poder describir un fenómeno, pero estos fibroblastos se activan y pueden llegar a transmitir una señal de diferenciación en otras células que no estaban diferenciadas, ¿sí? Exacto. Y lo que te quería preguntar, pero ya lo dijiste como parte de tu proyecto futuro, si se pueden utilizar como marcadores pronósticos en el seguimiento de pacientes, porque hoy las microvesículas son posibles de medir en sangre periférica, por ejemplo, o sea que veo que, exactamente. hacia ahí van. Es lo que se propone, y hacia ahí está orientado el estudio que se está haciendo a nivel, digamos, experimental en el laboratorio, y particularmente en colaboración, porque vos debes saber, Virginia, que los estudios de proteómica son extremadamente caros, así que la doctora Donadío ha establecido una colaboración con un laboratorio de España, en el País Vasco. La licenciada Brabomiana ha estado allá trabajando, y allí se están haciendo los estudios de proteómica para poder resolver esas preguntas, y acá se está recogiendo plasma de pacientes para ver si posteriormente se puede, digamos, de alguna manera trasladar los resultados que vayan a obtener. Una pregunta de Pablo Noblovic, dice, bueno, te felicita por la presentación, dice, si hay alguna evidencia experimental que inhibiendo al fibroblasto se controle la proliferación celular del cáncer. Y que yo le agrego si esa activación o transdiferenciación es reversible, la del fibroblasto, o no, o ya es definitiva. Bien, hay células, vimos al comienzo, yo comenté al comienzo de la charla, que los fibroblastos no son la única célula,
y de hecho cada tumor tiene una diferente composición de microambiente tumoral o preponderante de determinado tipo celular, ¿sí? En el caso del carcinoma de tiroides existen fibroblastos, por eso se estudian, por supuesto, no es la única célula, pero hay otras células que tienen una activación que es reversible, ¿sí? El fibroblasto no está demostrado, existen algunos estudios que fueron realizados en carcinoma de páncreas, y en el cual demostraron, por un sistema in vitro, por supuesto, que esos fibroblastos activados podían volver a un estado de menor activación, y hasta ahí apunta la respuesta que le quiero dar a Pablo, pero en el caso de carcinoma de tiroides, por supuesto que no. Y de manera, digamos, global, uno entendía como una definición que un fibroblasto activado ya estaba activado y moría como activado. Pueden que otros fibroblastos no lo estén, ¿sí? Pero es una respuesta que no puedo responder hoy. La doctora Repiso pregunta si el FGF, o sea, el factor de crecimiento derivado de fibroblastos, sería una de las señales parácrinas de los fibroblastos activados sobre las células de tumor tiroideo. O sea, en la segunda parte, ¿no? Posiblemente sí, Ana, posiblemente sí. Hay muchas señales que son liberadas, no solamente las señales propias del fibroblasto, sino que hay muchas otras que son liberadas por otras células y que también están participando, pero como se demostró acá, estos fibroblastos podían producir una serie de factores. Yo lo mostré creo que en el primer esquema, cómo inducir mayor producción de interleuquinas o de citoquinas proinflamatorias, como así también favorecer la producción de HIF, de especies reactivas del oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que existe un conjunto de factores, pero podría ser. Bien. No la hipoxia sería responsabilidad de las células tumorales, que eso activa a los fibroblastos. Sí, en realidad el evento de hipoxia como un inductor de este factor inducible por hipoxia, es decir, ya se sabe de hace muchísimos años, como había comentado, que se induce este factor y este factor claramente participa en la evolución o en la progresión tumoral, pero sí, se induce por hipoxia. ¿Sí? Exacto. Bueno, estoy recorriendo el chat. Enorme la cantidad de felicitaciones, excelente tu presentación. Te saluda todo el mundo. Gran embajadora. Embajadora cordobesa, dicen. Acá tendrían que estar Laura Fossati y Ana Carolina Donadío, que han estado trabajando junto, por supuesto, con, en el caso de la doctora Donadío, con sus becarias arduamente para lograr todos estos resultados, y que la verdad que son un orgullo para el laboratorio por la repercusión que estos están teniendo, y sobre todo por la trascendencia que pueden llegar a tener a nivel clínico en el futuro. Exacto, es muy, muy promisorio. Sin duda, sí, son muy promisorios. Bueno, veo que no hay más preguntas. Gracias, felicitaciones por la charla. Gracias a todos ustedes. Espero no haberme extendido demasiado porque... No, te ajustaste perfecto al tiempo. Bueno, antes de dar pase a la sociedad, a la filial pampeana, Pablo, ¿querías hacer algún comentario? Sí, bueno, gracias Virginia. Bueno, primero felicitar a Claudia por la presentación, cómo nos hace tan comprensible las cuestiones básicas. La verdad que eso me parece que es un arte, así que eso quería destacarlo. Y además por tan importantes me parece descubrimientos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y adhiero a la ferviente necesidad de aumentar los recursos para la investigación en Argentina, ¿sí? Que verdaderamente hay tan buen desarrollo que es absolutamente penoso que no haya mejor apoyo y más apoyo, ¿no? Así que adhiero, desde lo FACEN, que podamos hacer al respecto, lo intentaremos, ¿no? Pero bueno. Gracias, Pablo, por tus comentarios. Muchísimas gracias en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, claramente yo quiero destacar que nosotros realizamos colaboraciones con laboratorios del extranjero, obviamente que por también conocimientos, porque los dos laboratorios con los que se ha trabajado
son de primer nivel, uno en el NIH y otro en un instituto de investigación, como ya dije, en el País Vasco, pero fundamentalmente por recursos. Hay experimentos que, Virginia lo sabe, no los podemos realizar acá por el costo de los mismos. Y bueno, en conjunto la ciencia es una pata, pero en esta pandemia hemos visto cómo todas las áreas que normalmente están bastante relegadas, salud, educación y ciencia y tecnología, tienen un rol en esta pandemia que es crucial. Es decir, por eso es que destaco la importancia de todo esto y ojalá sí haya más apoyo y sobre todo el trabajo interdisciplinario, Pablo, porque vos decís que yo tengo facilidad para trasladar lo básico a la clínica. En realidad, desde hace muchísimos años, quien fue mi mentor, el doctor Coglioni, me transmitió su amor a la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, donde se tiene mucho contacto porque el 90% de los profesionales o más, no lo sé, son médicos, y entonces en el contacto con ellos nos enriquecemos mutuamente, porque se conocen las necesidades como para responder, y se trabaja en un equipo multidisciplinario que es tan necesario para el crecimiento del conocimiento y de, por supuesto, la traslación en nuestro país. Así que, digamos, tiraste la piedra para que pudiera decir un poquito más. Así que muchas gracias, Pablo, muchas gracias. No, también quiero destacar la dificultad que existe para la investigación clínica, porque ciertamente estamos todos trabajando a destajo para poder facturar consultas eventualmente. Es cierto que algunos tenemos el privilegio de trabajar en algunos centros donde esto está mucho más desarrollado y de alguna forma tenemos ayudas, pero la verdad que toda la investigación clínica, creo yo, que se hace en Argentina es absolutamente a pulmón, digamos. Absolutamente. Con poco tiempo protegido para poder desarrollarla, digamos, en los diferentes centros clínicos donde trabajamos, ¿no? Así que... Totalmente, Pablo, totalmente. Bien, bueno, ahora me gustaría pasarles un aviso en forma de PowerPoint sobre el Congreso Internacional de Endocrinología, que todos ustedes ya conocen, que se va a realizar. Estoy esperando que se abra la presentación. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve perfecto. Como ustedes saben, se va a realizar entre el 24 y 28 de febrero. Es un congreso virtual que organizan conjuntamente la Sociedad Internacional de Endocrinología, la FACEM y la Federación Latinoamericana de Endocrinología. El congreso, digamos, el horario del congreso va a ser en un horario cómodo, digamos, para los latinoamericanos en general. Empezará a las 9 de la mañana aproximadamente y termina a las 5 de la tarde. Hemos trasladado la totalidad del programa presencial que habíamos desarrollado a la modalidad virtual, con más de 120 disertantes que van a participar de 11 sesiones plenarias, 31 simposios, 45 encuentros con el experto, 4 debates y varias sesiones de presentaciones orales. Quiero remarcar que si bien el Congreso, como todo Congreso internacional, será en inglés, como hubiera sido también en octubre, si hubiera sido presencial en Buenos Aires, vamos a poder contar, el Congreso va a tener 6 canales paralelos de presentaciones, ¿sí? O sea, 6 simposios al mismo tiempo, 6 meet the expert al mismo tiempo, y vamos a poder contar con 2 canales en los cuales va a haber una traducción simultánea. Y en esos canales hemos puesto diferentes tópicos de la endocrinología, tal vez, digamos, de los diferentes tópicos los más convocantes, para que quien no domina el inglés pueda aprovecharlo. La inscripción está abierta y para cualquier argentino, sea o no sea miembro de una sociedad, miembro de FACEM,
la inscripción es de $100, y me gusta remarcar que estos $100 se pueden pagar por transferencia bancaria si uno no quiere pagar el impuesto, digamos, que se agrega si uno paga con tarjeta, o los impuestos que se agregan. Se puede pagar por transferencia bancaria, como se indica en la página de inscripción, en pesos a la cotización del dólar del día. Así que esto es una ventaja en nuestro país, que el dólar se convierte en algo muy caro cuando agregamos todos los impuestos. Y que además la inscripción incluye, por supuesto, la posibilidad de ver el contenido posterior al Congreso durante un tiempo, que va a estar disponible para que aquellos que no pudimos ver podamos verlo. Bien, la fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de noviembre y no va a ser extendida. Así que les pedimos, por favor, que todos aquellos que tengan trabajos para presentar se sumen, los presenten. Aquellos miembros de filiales que presentaron trabajos en la Sociedad Española de Endocrinología, que fue a mediados de octubre, no tienen limitaciones temporales, digamos, por las características o por el reglamento de presentación de trabajos, para presentar esos mismos trabajos y discutirlos en el Congreso Internacional. Aquí tienen ustedes la página, pero si ustedes ponen en Google el Congreso Internacional de Endocrino o AIS 2021, enseguida les va a aparecer la página del Congreso para que puedan evacuar todas las dudas y ver el reglamento de presentación de trabajos. Así que los esperamos entre el 24 y el 28 de febrero. Mi ferviente recomendación, por otras experiencias que he tenido en congresos virtuales a lo largo de este año, y sobre todo siendo un congreso de FACEM, es que si quieren aprovecharlo, cancelen lo que más que puedan sus actividades en esos días, como para poder participar de todas las actividades. Las sesiones van a estar todas pregrabadas, de tal forma de no tener problemas con el streaming, pero los disertantes van a estar presentes en el momento para poder contestar y hacer interacción con el público y contestar las preguntas o los comentarios. Así que bueno, están todos invitados al AIS 2021 virtual. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Yo quiero agradecer a Virginia por el empuje que tiene en estos Ateneos, y a Adrián Campelo y Pablo Costanzo, como siempre, y particularmente hoy a la Asociación Pampeana de Endocrinología y Metabolismo, cuya presidenta es la doctora Pechín, a quien voy a pasar la palabra para que presente la siguiente actividad. Ahí está. Muchas gracias, Pablo, se escucha bien. Bueno, quiero agradecer a FACEM realmente por la invitación y por la participación que nos dio, y quiero que también todos ustedes realmente agradecerles por estar presentes. Vamos a presentar un caso clínico que tiene que ver con complicación metabólica posterior a una cirugía bariátrica. La presentación de este caso clínico la va a realizar la doctora Ilse Alzueta. Ella es médica endocrinóloga, se formó en el Hospital Álvarez, también forma parte actualmente del equipo de cirugía bariátrica, que se presenta acá en Santa Rosa, La Pampa, y la doctora también forma parte de la comisión directiva de la Asociación Pampeana de Endocrinología. El discutidor del caso clínico es el doctor Javier Mauricio Farías. Él es médico endocrinólogo, es jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Sanatorio Güemes, también es director de la carrera de médico endocrinólogo con sede de posgrado en el Sanatorio Güemes, y es coordinador del Departamento de Metabolismo de Hidratos de Carbono y Lípidos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. La modalidad va a ser que la doctora Ilse Alzueta presenta el caso clínico. Si hay alguna duda con respecto a ese caso clínico, se van a dar unos 5 minutos para hacer preguntas, y luego el doctor Farías va a discutir sobre el caso presentado. Después del doctor Farías también vamos a disponer de unos 10 minutos para las preguntas que se quieran hacer. Bueno, le dejo el espacio a la doctora Ilse Alzueta. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Traigo este caso de una complicación metabólica post-cirugía bariátrica. Es un paciente de 48 años que consulta en el año 2016 para realizar una evaluación prequirúrgica para una cirugía bariátrica. El paciente tenía antecedentes de obesidad desde la adolescencia, con un peso en el momento de la consulta de 113 kilos y un índice de masa corporal de 41, habiendo tenido un peso máximo superior en el año 2011, eran 128 kilos. Como antecedentes tenía diabetes de tipo 2, de 3 años de evolución, que estaba medicada al momento de la consulta con metformina, 1.700 miligramos día, y liraglutide 1.8 miligramos día. Venía con mal control metabólico, con una glucemia de 252 miligramos por ciento al momento de la consulta y una glicosilada de 8.7. Además era hipertenso, medicado con enalapril, 10 miligramos día, y venía con una polineuropatía periférica en estudio por neurología, con síntomas predominantemente en miembros inferiores. Paciente poco adherente a las pautas alimentarias, que no realizaba actividad física en forma regular. Se va optimizando el tratamiento antidiabético, agregándole glimepirida, 4 miligramos. Presentaba quejas de tipo digestiva con frecuencia, intolerancia a la metformina, que la manifestaba en forma intermitente, y a la lactosa. Estaba en seguimiento por gastroenterología por estos síntomas. Tenía un mal hábito alimentario. Se descarta la neuropatía diabética, considerándose diagnóstico de compresión radicular lumbar por neurología. Para los que no están tan empapados en la evaluación en relación a la cirugía bariátrica, esta consta de, cuando los pacientes se presentan para consulta, de una evaluación prequirúrgica, en las cuales nosotros como endocrinólogos vamos a tener un rol, sobre todo teniendo en cuenta la evaluación de las comorbilidades de tipo endocrino-metabólicas en esta etapa prequirúrgica. También vamos a evaluar los déficits nutricionales que puede haber asociados, que son frecuentes en el paciente obeso, para intentar corregirlos y que el paciente llegue en buenas condiciones óptimas en lo posible a la cirugía. Y además vamos a descartar causas secundarias de obesidad antes de avanzar a resolver con la resolución quirúrgica. Y este seguimiento en este periodo es multidisciplinario, no somos los únicos que intervenimos, por supuesto. Está todo el equipo quirúrgico, el equipo de salud mental, que es psicólogo y psiquiatra, nutricionistas y otros especialistas como nosotros que van a hacer cada uno la evaluación correspondiente de las comorbilidades y de los aspectos que haya que tener en cuenta en el prequirúrgico. El paciente vamos a tratar de que llegue en condiciones óptimas a la cirugía y después seguiremos nosotros en el seguimiento postquirúrgico, sobre todo evaluando las complicaciones que pueda haber o los déficits nutricionales después de la cirugía. A lo largo de un año de evaluación que nos lleva en este paciente la evaluación prequirúrgica, se realizan distintos laboratorios donde el paciente tenía un hepatograma y función renal normal, vitamina D 37.4, un laboratorio fosfocálcico, perfil férrico y hemograma normal, todo el perfil lipídico también normal, solamente una hipertrigliceridemia, una glucemia de 98 y una glicosilada de 5.73, o sea que mejoró el control metabólico de la diabetes, y tenía las vitaminas que fueron evaluadas en esta etapa, estaban también en valores normales, con una testosterona de 3.19 normal. Se hace diagnóstico a lo largo de la evaluación, también se hace polisomnografía de manera rutinaria, y el paciente tenía un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño leve, con una espirometría con restricción moderada. En la ecografía abdominal mostraba litiasis biliar, y en la endoscopía alta una gastritis eritematosa que fue tratada con protectores gástricos. Le pido una densitometría de columna y cadera, porque tenía antecedentes de fractura en la familia, que fue normal, como basal, para tener de referencia basal. Este paciente, en todo este seguimiento, uno de los objetivos que si es posible uno trata de alcanzar es que reduzca un poco el peso del que parte antes de la cirugía, y tuvo un muy buen descenso de peso prequirúrgico del 12%. O sea que llegó a realizar su cirugía de bypass gástrico en junio del año 2017, tras un año de evaluación, con un peso de 99,5 kilos y un índice de masa corporal de 36. Con buen control metabólico. La cirugía se realizó acá en Santa Rosa por el doctor Sebastián Mendelberg y fue sin complicaciones. Quedó sin tratamiento antidiabético, con control de automonitoreo.
De manera rutinaria, acá aplicamos en las semanas inmediatas al postoperatorio 5 ampollas de hierro intramuscular, unas por semana, de manera profiláctica, y inicia los multivitamínicos, 2 comprimidos por día, el protector gástrico, suplementos proteicos correspondientes a la etapa de la progresión alimentaria que corresponda, y el enalapril. El paciente avanza con buena tolerancia a los cambios alimentarios que se fueron indicando. A los 5 meses del postoperatorio, el paciente vuelve a la consulta, había presentado un rápido descenso de peso, pesaba 67 kilos, recordamos que partía de 99 kilos al momento de la cirugía, con un índice de masa de 24. Manifiesta mialgias y astenia, venía realizando musculación. En el laboratorio de control, básicamente tenía todos parámetros dentro de lo normal, con un perfil férrico normal, una vitamina D de 28.7, y estaba eutiroideo, con oligoelementos y vitaminas que fueron evaluadas normales. Simplemente agregué los suplementos de calcio y vitamina D, y seguir con los multivitamínicos. Entre los 9 y los 12 meses, o sea, sobre el fin de ese año postoperatorio, el paciente empieza a manifestar en alguna oportunidad palpitaciones y sofocos. Había tenido un episodio de diarrea bastante severa durante el mes de abril previo a esta consulta, donde había llegado a 58 kilos, y en este momento tenía un índice de masa 23. Y en las consultas sucesivas, manifestó tener episodios de palpitaciones, inquietud e interrupción del sueño nocturno. A veces presentaba también visión borrosa y diarreas, y en alguna oportunidad también había sentido mareos a mitad de la mañana mientras conducía el auto. Entonces, ante un paciente que tuvo una cirugía bariátrica en ese último año, con estos síntomas que acabamos de mencionar, ¿cuál de estos diagnósticos le parece más probable? Los leemos votar. Dumping, hipertiroidismo, síndrome carcinoide o insuficiencia adrenal. Bueno, salimos ahí. Veo, acá estamos. Bueno, se interpretó, como coincidimos con ustedes, en que era un síndrome de dumping de tipo tardío o hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial, para lo cual pido una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se considera la glucemia, que se considera diagnóstica de hipoglucemia para estos pacientes, es una glucemia entre 50 y 60 para la mayoría de las guías, este paciente 55 para las guías nuestras, asociada a una insulina de por lo menos 3 miliunidades litro, y este paciente tuvo una prueba con una insulina a los 30 minutos de 151 miliunidades litro, seguida por una glucemia de 55 a los 90 minutos, donde coincidió con que el paciente presentó síntomas compatibles con hipoglucemia y asociado en ese momento a una insulina de 6. Le pedí un cortisol en el momento de la hipoglucemia, que fue relativamente inadecuado, por eso después descarté la insuficiencia suprarrenal con una prueba CTH. Pero una prueba compatible con el diagnóstico. Para recordar los conceptos del dumping precoz y tardío, el dumping precoz es un síndrome que ocurre con bastante frecuencia después de la cirugía bariátrica y también de cualquier cirugía que involucre la anatomía del estómago, en realidad. Es frecuente después del bypass y aparece tempranamente postprandial, entre los 10 y 30 minutos después de alguna comida con alta densidad calórica, sobre todo alta cantidad de hidratos de carbono o grasas. Y el mecanismo es por una atracción del líquido hacia el intestino distal, por este contenido hiperosmolar, y eso genera síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, meteorismo, dolor de tipo cólico o diarrea, y síntomas vasomotorios asociados como sudoración, palpitaciones, pero que no asocia hipoglucemia.
a diferencia del dumping tardío, o hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial, que se presenta entre 1 a 3 horas después de la ingesta, es menos frecuente que el dumping precoz, y suele ocurrir a partir del año de la cirugía bariátrica. Estos síntomas pueden o no tener síntomas digestivos, pero siempre asocia síntomas autonómicos como ansiedad, sudoración, temblores y palpitaciones, y síntomas neuroglucopénicos como la confusión, debilidad, mareos, visión borrosa, desorientación o deterioro del sensorio. Entonces, ante este diagnóstico de una hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial, se le indica al paciente, el tratamiento está dirigido principalmente a realizar cambios alimentarios, le indico automonitoreos ante nueva sintomatología, como para poder hacer evidencia de la asociación, y que el paciente realice un registro alimentario. Estas indicaciones de las pautas alimentarias básicamente tienen que ver con evitar los azúcares simples, elegir hidratos de carbono de absorción lenta, aumentar las fibras de la dieta, reducir el índice glucémico de los alimentos, y fraccionar la alimentación, o sea que realicen por lo menos 5 o 6 comidas por día, evitando los ayunos prolongados. Estas medidas están destinadas principalmente a controlar el ascenso de la hiperglucemia postprandial, y eso, controlar la respuesta insulínica que eso genera. Entonces, este es un cuadro de resumen del peso de este paciente, que se operó tras un año de evaluación, con antecedentes de diabetes, con un índice de masa de 36, que a los 5 meses del postoperatorio estaba ya en 67 kilos, y a partir de este momento empieza a presentar este síndrome de dumping e hipoglucemias. Se le había indicado un tratamiento dietético, el paciente cumplía estas pautas en forma parcial, y continuaba muy sintomático. Se evidenció en uno de los registros de síntomas del paciente, pudo corroborarse también otra glucemia 58 con insulina mayor a 3, y un péptido C normal. Entonces, siguiendo el algoritmo terapéutico sugerido para este diagnóstico, era un paciente con hipoglucemia postprandial y sintomática, al cual se le indicó consejo nutricional, y no mejoraba los síntomas, por lo cual hubo que progresar la indicación de un tratamiento farmacológico, siendo como de primera elección acarbosa, que es una medicación que controla el clivaje de los polisacáridos para limitar la absorción a nivel del intestino. En nuestro país no estaba disponible, en nuestro mercado no se está importando, por ende empezamos con otras alternativas como son los bloqueantes cálcicos, como el verapamilo en este caso, y luego octreotide subcutáneo, con los que el paciente no llegó a controlar los síntomas y presentaba severa intolerancia digestiva, persistía con hipoglucemias 3 a 4 veces por semana, a veces nocturnas, registraba valores de monitoreos muy frecuentemente de 30, 55, 34, o sea, entre 33 y 60 en múltiples oportunidades, y los síntomas seguían siendo de tipo gastrointestinal, inquietud, palpitaciones y molestias visuales. Tenía 70 kilos de peso, y esto le generaba mucha angustia tanto a él como a su familia. Entonces estábamos ante un paciente con 18 meses ya de postoperatorio, con muy mala calidad de vida, que se negaba a seguir el control nutricional. Él refería que cumplía adecuadamente las pautas alimentarias indicadas. Insistimos a través de la obra social para importar el acarbose, que finalmente lo logramos. Pero un poco por esta contradicción entre lo que veíamos clínicamente y lo que el paciente refería en relación al cumplimiento de las pautas, solicité un sensor continuo de glucosa de 7 días para poder cotejar este registro alimentario en relación al valor glucémico que tenía el paciente y poder optimizar el tratamiento nutricional antes de evaluar avanzar hacia otra opción. El sensor de 7 días nos mostró que el paciente realizaba ayunos prolongados, que consumía muchos hidratos de carbono simples de rápida absorción, sobre todo en el desayuno y en la merienda, y que esto se condecía con la ocurrencia de hipoglucemias. Presentó 2 hipoglucemias en estos 7 días de registro, consumía pocos hidratos complejos, pocas frutas y verduras, por ende se indicaron los cambios correspondientes en su alimentación.
Y le indiqué que tras retirarse el sensor, que inicie el acarbose, que ya lo teníamos, hasta llegar a 5 comprimidos día en forma gradual. El sensor, les traje unas imágenes, las vamos a pasar medio rápido para no quedarnos sin tiempo, pero nos muestra distintos gráficos, entre los cuales esta es una superposición de los distintos días del registro, donde se puede ver que durante el periodo nocturno el paciente tiene habitualmente valores muy bajos, las hipoglucemias suelen estar después de ascensos, o sea que son postprandiales. La vamos a ver todos los días, en el registro mínimo de cada día, el paciente tiene valores menores a 60 en forma frecuente, o sea, todos los días presenta algún registro muy bajo. Y cuando miramos el resumen de las excursiones diarias, vemos que el 35% del tiempo del registro, el paciente estaba por debajo de 70. Incluso algunos días, o sea, 4 de esos días, más del 40% del tiempo tenía registros bajos. También nos muestra gráficos en relación a las comidas, como para ver que hay un objetivo de glucemia postprandial y que el paciente muchas veces en ese periodo de tiempo quedaba por debajo de esos valores objetivos. Bueno, acá les muestro que durante el sueño el 100% del tiempo el paciente estaba por debajo de 70, también después del desayuno, como horarios más críticos, y por la tarde, en el postprandial de la tarde. Y nos da la posibilidad de cotejar esto que me interesaba ver, que era el registro alimentario del paciente, que acá les puse un ejemplo de un día, donde el paciente registró solamente 3 comidas, con alta carga de hidratos cada una de ellas, y cada uno de estos ascensos de la glucemia, tras uno de ellos presentó una hipoglucemia, o sea, 45 en el registro, y claramente no estaba cumpliendo, como nosotros esperábamos, las pautas indicadas. El paciente no logró modificar los hábitos solicitados y persistió muy sintomático, sin respuesta efectiva a la carbose, que toleraba en forma parcial. Y él manifiesta el deseo de revertir el bypass. Estaba con mucho miedo y mucho cansancio por todos los controles que esto le requería. Le costaba dormir por la ansiedad que le generaban los episodios nocturnos. Tenía un peso de 73 kilos y un índice de masa de 26. En este momento tuvimos una reunión de equipo junto con el paciente, donde le explicamos que el mayor beneficio que íbamos a poder obtener iba a ser intensificando estas pautas alimentarias antes de avanzar hacia la reversión, donde corríamos el riesgo de tener una recurrencia de su diabetes y una reganancia de peso. Entonces, siguiendo el algoritmo terapéutico sugerido para esta patología, antes de avanzar y de considerar el tratamiento quirúrgico, avanzamos hacia descartar otras causas, dentro de las que el diagnóstico diferencial más importante a descartar es el insulinoma. Para eso pido un test de ayuno de 72 horas con internación, que fue negativo para hipoglucemia. Hice otro test de comida mixta, donde el paciente no presentó hipoglucemias durante 180 minutos, para descartar síndrome carcinoide u otras causas que podían relacionarse con algunos síntomas que presentaba el paciente, una resonancia de abdomen, que fue normal, y para descartar también alguna imagen pancreática, y el laboratorio con una cromogranina A y ácido 5-hidroxiinolacético también normales. Entonces, habiendo descartado otras causas posibles, avanzamos hacia considerar el tratamiento quirúrgico de este paciente. Y ahí de vuelta los leemos, a ver si sugerirían la reversión del bypass gástrico, por sí o por no. Bueno, nosotros sí consideramos la reversión en este paciente. Me llama la atención la respuesta, después vamos a conversar seguramente sobre esto. Las técnicas posibles para plantear una reversión es hacia anatomía normal, lo más frecuentemente son estas dos alternativas, anatomía normal, este es el bypass tradicional, donde está el pouch gástrico, que conecta con el asa alimentaria, el estómago residual que continúa con el asa biliar,
Y la reversión en este caso es hacer la entero-enteroanastomosis y la conexión del pouch hacia el estómago residual. La reversión con manga sería la misma situación, pero agregando una manga sobre el estómago residual, dejando una cirugía más restrictiva. En este paciente, la reversión se hace en noviembre del año pasado, estamos a un año. Se le hace una cirugía que no es ninguna de las dos que les mostré, es una cirugía donde el pouch conecta con un pedacito de lasa alimentaria, se deja, y queda esta porción de yeyuno al estómago residual, y después sí se reconecta el asa biliar con una entero-enteroanastomosis. El control que tengo de este paciente este año, 8 meses, ya posoperatorio, el paciente venía realizando actividad física diaria, no trabajó durante todo este periodo de la pandemia, tenía licencia por su enfermedad, había aumentado de peso de manera muy significativa, pesaba 94 kilos, no había presentado más hipoglucemias, se manifestaba ansioso, con picoteo frecuente, irritable, artralgias. En los laboratorios que me trae tenía glucemias alteradas en ayunas. Recordamos que tenía antecedentes de diabetes este paciente, con glicosiladas de 5.6, 5.4 aún, estaba eutiroideo, y tenía una vitamina B12 relativamente baja, por lo cual indico complejo vitamínico B y vitamina D. Les traigo de vuelta la evolución del peso, recordando que se operó, que al año y medio de haberse operado estaba en 70 kilos, cuando se plantea la reversión estaba en 73, y ya tenemos en un corto periodo de tiempo, en 6 meses, 8 meses, estamos prácticamente en el peso que el paciente tenía al momento de la cirugía. Entonces, bueno, este es un caso en el que queremos mostrar la dificultad del estudio de la hipoglucemia funcional reactiva y su dependencia de las pautas alimentarias, que es un efecto no deseado del bypass, que es raro, pero que puede ser muy invalidante para los pacientes, y que hay algunas circunstancias que son complicaciones metabólicas de muy difícil manejo, como el dumping severo, con o sin hipoglucemia asociada, la caquexia y la malnutrición severa, que son las que hacen considerar la reversión del bypass. Bueno, para si no lo conocen, este es un consenso intersociedades sobre cirugía bariátrica y metabólica que se hizo el año pasado acá en Argentina, donde participa SAEM, y donde Javier Farías, que es quien va a hablar ahora, participó en nombre de SAEM. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ilse, la verdad que excelente la presentación. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el caso clínico en particular? Por lo que vi, todavía no. Entonces podemos pasar, si quieren, a que el doctor Javier Farías, que es el discutidor del caso, nos hable sobre el tema. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, mientras trato de compartir la pantalla... Bueno, buenas noches. Primero, gracias por la invitación a todos, a Andrea, a Ilse. Un poco este paciente lo venía charlando con Ilse a medida de que le iban pasando cosas, así que para mí es un gusto aportar. La realidad es que lo estudió muy bien y mucho más creo que no se tendría que haber hecho, por lo menos es mi opinión. Esto es mi opinión personal. Yo participé junto con las sociedades de nutrición y de cirugía del consenso multisocietario. En el consenso este tema particularmente no está abordado de manera amplia y hay pocos reportes. Así que un poco para avanzar en el tema, quiero contarles que la cirugía bariátrica en general está indicada y que es muy buena, o sea, no con esta complicación vamos a decir que la cirugía bariátrica trae inconvenientes, digamos que los pacientes en general controlan el peso y la sobrevida en endpoint duro de mortalidad es mucho mejor en los pacientes que hacen cirugía bariátrica que tienen obesidad, es decir, que como tratamiento es exitoso, es bueno y la mortalidad baja y se mantiene a 12 años en diferentes estudios.
la incidencia de esta complicación que nos contó Ilse es realmente baja, 0,1 a 0,2% en el estudio sueco de 5.000 pacientes, o en otro estudio que se llama BOLD, son 145.000 pacientes y la incidencia es menor al 0,1%. Es decir que vamos a hablar de algo que es poco prevalente, pero bueno, puede estar presente y eso trae bastantes inconvenientes a la hora de manejar los pacientes. Me puse 4 objetivos, un poco Ilse abordó estos temas, pero vamos a ir sobre los mecanismos implicados en por qué se da esta hipoglucemia postprandial, el diagnóstico diferencial, los algoritmos que hay, que un poco Ilse contó, y qué opciones de tratamiento. Los cambios que se dan después de la cirugía bariátrica en general se deben a los cambios en la secreción y la liberación de hormonas gástricas. Ese es el gran cambio que se produce. Luego de una cirugía bariátrica se produce un control de la glucosa que es independiente del peso. Eso quiere decir que los análogos, el GLP-1, la grelina y otras hormonas gástricas aumentan. Hay cambios que se producen sobre todo en la secreción de GLP-1 entérico, porque las células entéricas liberan GLP-1, y esto hace que baje el glucagón y se producen aumento de la insulina. Es decir, que los cambios que se producen a nivel de las hormonas de las incretinas son muy pronunciados. Si por ejemplo vemos en este estudio los cambios que se produjeron, vemos que los pacientes que tienen un bypass gástrico tienen niveles mucho más altos de insulina que controles, análogos de GLP-1 mucho más altos también con respecto a los controles y otras hormonas gástricas. Digamos que al producirse este cambio anatómico, hay un ambiente que es menos diabetogénico, y a partir de esto se produce todo lo favorable que es a nivel metabólico la cirugía bariátrica. ¿Cómo se diagnostican estos cuadros? Bueno, que tengo una hipoglucemia sintomática. Todas las guías nos hablan de que tiene que tener síntomas autonómicos, como ansiedad, sudoración y temblores y palpitaciones, y neuroglucopénicos, de confusión, debilidad. Respecto del nivel, como dijo Ilse, hay como discordancias en las diferentes guías. Podemos decir que un valor tiene que estar por debajo de 50 miligramos, y que ante la ingesta de un hidrato de carbono se revierten los síntomas. Esto sería la definición que la tríada de Whipple característica de hipoglucemia, aclarando el nivel de corte que es bastante discordante entre una y otra guía. Entonces, para diagnosticar que es dependiente de la insulina, tenemos que tener una glucemia baja, menos de 55, como dijo Ilse, la insulina alta, el péptidose alto, la proinsulina alta y el beta-hidroxibutirato inhibido. Digamos que estos son los 3 diagnósticos que puede tener un paciente después de una cirugía bariátrica que tiene hipoglucemia. El dumping, como dijo Ilse, el síndrome de hipoglucemia pancreatógena no insulínica y el insulinoma. Digamos que acá la nesidioblastosis sería como algo extremadamente raro, pero lo puse porque está involucrado en la fisiopatología del síndrome de hipoglucemia pancreatógena no insulínica, como está definido. Este cuadro es un síndrome que es raro, y no está relacionado con un insulinoma, es una anomalía del páncreas que se afecta en forma difusa y tiene islotes que aparentan tener nesidioblastosis. Las pruebas de calcio son positivas cuando uno hace un cateterismo arterial para ver la secreción de insulina, y en este caso hay hiperfunción de la célula beta. Y es difuso, no está focalizado como sería en un insulinoma. Y la pancreatectomía parcial en general produce mejoría, pero no estaría indicada. Esto es para aclarar la nesidioblastosis, que es hipertrofia y hiperfunción de las células beta, tiene un aspecto histológico anormal, bueno, como ustedes ya lo saben. En el caso de las pruebas diagnósticas está indicada la glucemia venosa o plasmática, una prueba de tolerancia, que voy a hablar algo que es medio dificultoso, y un test de comida rápida, y el monitoreo intersticial que está disponible actualmente y que por eso Ilse lo realizó. Respecto de las pruebas bioquímicas, son bastante engorrosas, sobre todo para diagnosticar el dumping, que esto se produce por un llenado muy rápido de líquidos a nivel del estómago. Pero bueno, para mostrarles un poco cómo sería un test, en el caso de la hipoglucemia hay un aumento
un aumento inicial de la glucosa y luego una secreción de insulina que produce una disminución. O sea que el patrón en general es postprandial, como lo tiene este paciente, y es dependiente del GLP-1 endógeno, básicamente. Y el GLP-1 está involucrado en la fisiopatología. Los síntomas en general aparecen 1 o 2 años después de la cirugía, como este paciente. Hay una corrección que se produce espontánea, la glucosa y la insulina a veces son normales también, y bueno, como tiene este paciente, y contó Ilse en el criterio diagnóstico, la glucemia menos de 50 y la con hiperinsulinemia. Bueno, esto es para mostrar cómo son los criterios diagnósticos, que es lo que dije previamente, y en el caso del paciente se ve claramente en lo que mostró Ilse que es postprandial, o sea que pareciera tener este cuadro de hipoglucemia hiperinsulinémica. Y esta, como ven acá, también el paciente tiene la ingesta y luego hace la hipoglucemia posterior al evento. La fisiopatología es que hay un vaciado acelerado de nutrientes del estómago hacia el intestino. Esto produce un incremento de la glucemia postprandial, y como hay más GLP-1 por esta optimización de la secreción por las células entéricas, hay aumento de la secreción de insulina, y esto produciría la hipoglucemia posterior. La respuesta del glucagón está abolida por todo este aumento del GLP-1 que altera la secreción de glucagón, entonces se produciría la hipoglucemia. El aumento de las incretinas estaría involucrado en este cuadro. Hay también un aumento de la sensibilidad de la célula beta al GLP-1, hay un fallo en la reducción de la función de célula beta de islote luego de la cirugía, o sea, es como que continúa secretando mucha insulina por el antecedente, tiene más insulinosensibilidad periférica, o sea, capta más glucosa a nivel periférico, hay respuesta anormal de las hormonas contrarreguladoras en general. Respecto del dumping, el dumping tardío es difícil de diferenciar el cuadro de hiperinsulinemia, pero es similar en el cuadro, y esto es para comparar. Digamos que acá lo que hay que descartar es el insulinoma. El insulinoma en general se caracteriza por glucemias plasmáticas en ayunas bajas, y por glucemias nocturnas bajas. En ese caso estaría indicado hacer el test de ayuno como Ilse lo realizó en el paciente, cosa que coincido. Respecto de hacer el cateterismo, que podría ser para dosar insulina a nivel pancreático, que es algo altamente invasivo, es discutible, es controvertido, y en este caso, como el test de ayuno dio negativo, no estaría indicado. Y con respecto a la parte bioquímica, un poco esto ya lo vimos, que es mirando los niveles de péptido C, si tiene síntomas vasomotores con TTOG positiva. La TTOG puede dar alterada en el dumping, cosa que va contrario al aumento de la insulina, o sea, en el dumping temprano. Y bueno, este sería el algoritmo de este autor, que me parece el más adecuado para leer esta bibliografía, donde vemos que si la glucosa es baja, posible hipoglucemia, y en este caso, bueno, hacer un test de comida mixta sería como lo indicado para ver si tiene hipoglucemia posterior. Si tiene en ayunas o tiene durante la noche, quizás ahí hacer un test de ayuno prolongado y eventualmente hacer luego el cateterismo. Las imágenes, si hay sospecha de insulinoma, estarían indicadas, pero hay pacientes que la imagen no se ve y tendríamos que hacer una ecografía endoscópica u otro tipo de imagen más dirigida, un DOPA-PET, como para ver insulinoma. ¿Cómo estamos de tiempo, Andrea, que no te veo? Bien, estamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier cosa, si no volvemos después a las diapositivas, este sería para hablar de un poco del tratamiento. Como dijimos, el tratamiento nutricional, como dijo Ilse, es la piedra angular del tratamiento. La mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad leve o moderada lo controlan con la dieta, pero quizás este paciente, como tuvo algo tan severo que se ve muy bien en el monitoreo continuo, donde se ven casi 30% de niveles por debajo de 70, donde lo normal es 5%, este paciente ya mostraba algo severo. Y yo creo que es algo mixto entre un dumping y una hipoglucemia hiperinsulinémica pancreatógena producto de una probable nesidioblastosis pancreática. En este caso, los carbohidratos de ingestión rápida de alto índice glucémico pueden aumentar la glucosa, lo que estimula la secreción de insulina y aumenta la hipoglucemia, es decir, que tendríamos que usar fibras, como dijo Ilse.
Entonces hay que controlar las porciones, elegir carbohidratos de bajo índice glucémico, incluir grasas que retrasan la absorción, enfatizar el consumo de proteínas que hacen exactamente lo mismo, comidas cada 3 a 4 horas, no como este paciente que tenía muchísimo, hacía 3 comidas en el día. Obviamente que esto quizá le produce aumento de peso. Y el tratamiento farmacológico son 4 fármacos. Yo tengo experiencia con el uso de diazóxido y análogo de somatostatina. Con acarbose no tengo experiencia porque no, bueno, la verdad que es difícil de importar, como dijo Ilse, pero bueno, con los análogos de somatostatina podrían andar bien, y en diazóxido yo tengo algún paciente que ha andado bastante bien. El tratamiento quirúrgico y la conversión de la cirugía bariátrica mejora los síntomas, pero no en todas las cohortes, y algunos pacientes siguen con hipoglucemia y tienen reganancia de peso y vaciado gástrico enlentecido. Es decir, que eso sería lo indicado en este paciente que podría tener una forma severa. A veces la calidad de vida se altera de tal manera que no nos queda otra opción, y los pacientes insisten, y por lo que habíamos charlado con Ilse respecto a este paciente, estaba como muy afectado por la cirugía bariátrica, por cómo se había alterado su calidad de vida, cosa que el sensor continuo avala esta característica. La hipoglucemia produce intranquilidad, trastornos cognitivos, produce muchísimos problemas, y si no los puede hacer con tratamiento médico ni dieta, estaría indicada la reversión. Bueno, el monitoreo continuo está indicado con alarmas, podemos usarlo en pacientes con cirugía bariátrica, también lo que dijimos de la dieta, las modificaciones dietarias, y tratar de hacer mucho hincapié en el tratamiento y la educación para la dieta. Y con respecto a la terapia médica, bueno, lo que dijimos del diazóxido electrótido en Argentina, y si no, finalmente el tratamiento quirúrgico. Un poco para mostrarles, y aprovechando el caso, esto es de la guía, qué tendríamos que hacer de controles en los pacientes que están en seguimiento endocrinológico, básicamente control del metabolismo fosfocálcico, evitar la litiasis renal, que es frecuente por la baja ingesta de líquidos, en el seguimiento, eventualmente controlar los marcadores de resorción, hacer una densitometría ósea una vez al año, y obviamente que es muy, muy importante los complejos multivitamínicos que tienen que recibir, y tienen que recibirlos todo el tiempo luego de la cirugía. En general, la ingesta de calcio a veces es buena, pero no se absorbe, así que hay que tenerlo en cuenta, y las evaluaciones las pueden ver acá y van a estar publicadas en la revista de cirugía el próximo mes. Esto es coincidente con otras guías internacionales, donde más o menos está especificado qué seguimiento se debe hacer por el endocrinólogo, que en general es cada 6 a 12 meses. Bueno, finalmente, la hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial es una complicación cada vez más detectada, es debida generalmente a los cambios a nivel de las sincretinas, de las hormonas gástricas, y debe sospecharse cuando hay síntomas neuroglucopénicos posterior a la cirugía, y si hay medición de una glucosa baja, y al revertirse la tríada de Whipple, ahí sería el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial sería con el síndrome de dumping tardío, y rara vez con el insulinoma, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que evaluarlo. Si esto aparece, es complejo. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Ilse, a Andrea y a la Asociación Pampeana. Yo soy de Junín, así soy vecino de La Pampa, así que para mí es un gusto haber participado del Ateneo, y estoy disponible para lo que deseen. Bueno, muchas gracias, Javier, por todas las aclaraciones que nos hiciste. Ilse, excelente. Los chicos acá en el chat que tenemos de APEM te están felicitando uno atrás del otro. Por ahí surgieron algunas preguntas, y por ahí también quería hacer una aclaración del doctor Mendelberg, que es el que operó a este paciente, que fue el único que tuvo esa complicación. Me pone de 506 pacientes operados que tiene, es el único que hizo este tipo de complicación, que sería el 0,19% para la serie que él tiene, ¿no? Bueno, y una pregunta que hace el doctor Noblovitz, que bueno, un poco también tiene que ver con lo que yo pensaba,
si el grado de hiperinsulinemia o de resistencia insulínica que tiene el paciente previo a la cirugía se puede relacionar con mayor posibilidad de dumping. Y lo que yo agrego por ahí tiene que ver con el descenso brusco que él tiene durante los primeros meses postquirúrgicos, que bajó aproximadamente 30 kilos en 5 meses, si eso tiene alguna relación con la evolución que tuvo posteriormente. Yo, bueno, sobre eso contesto porque a mí también me llamó la atención eso y creo que el descenso de peso tan abrumador que había tenido hizo que el paciente quizás ingiera más cantidad y eso lo haya puesto más sintomático. Yo creo que una de las causas de los síntomas ha tenido que ver con eso. Respecto de lo que Pablo pregunta, es si el grado de hiperinsulinemia o resistencia previa a la cirugía podría correlacionar después con la respuesta. Yo estimo que sí, porque quizás al tener una mayor insulinoresistencia, después se pone más insulinosensible, yo creo que debe tener que ver, no hay una respuesta, son muy pocas las series, como dijo el cirujano, hay 6 pacientes en una cohorte, 8 en otra, las comparaciones son difíciles y es muy difícil de poder estudiar esto, es bastante complicado. Bien. Bueno, otra de las preguntas que tiene que ver con la votación que se hizo, por el sí o por el no, justamente Claudia Pellizas pregunta si la reversión de la cirugía se puede evitar, y bueno, ¿cómo se podría evitar? Bueno, que justamente un poco lo comentaste vos, Javier, pero explicarnos nuevamente cuál sería el tratamiento si es que se puede evitar. Bueno, Ilse lo puso también en su presentación, digamos que lo más importante es que el paciente haga una adherencia a la dieta y a lo nutricional, y que eventualmente responda al tratamiento farmacológico. Pero como a este paciente le pasó, en general, a veces hay leves, moderados, los graves quizás ahí no responden también a la dieta, que es fraccionamiento de la dieta, aporte de hidrato de carbonos complejos, ingestas frecuentes. Un poco creo que a este paciente se le había indicado esto, no sé, Ilse, si querés aportar algo más. En el caso de este paciente puntualmente, a mí me resultaba muy difícil sostenerle el tratamiento farmacológico porque tenía mucha intolerancia digestiva y todo lo que le daba, tanto la carbose como el octreotide, todos tienen síntomas adversos digestivos posibles y el paciente los tenía todos. Entonces es como que eso también era una limitante para sostenerle el tratamiento médico. Y el paciente además, las pautas alimentarias, él insistía en que las cumplía, y efectivamente eso no ocurría, entonces también era muy difícil insistir en ese punto cuando él partía de la certeza de que estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, clínicamente estaba muy mal, porque también él manifestaba mucho malestar psíquico, digamos, él estaba muy angustiado y deprimido, y eso fue lo que de alguna manera apuró la indicación. Sí, y creo también que lo que le quedó después de la cirugía o la reversión que se hizo, quedó una especie de manga gástrica también. No soy especialista quirúrgico, pero no quedó una anatomía normal, quedó el estómago excluido, y eso tiene cierto impacto en las sincretinas también, no tan importante como una bariátrica ni de Rux, donde ahí hay aumento muchísimo mayor de GLP-1. Si uno ve los niveles de GLP-1 según en la cirugía, si es manga o en IDERUX, los niveles cambian y quizás la secreción de insulina ahí es diferente. Para mí este paciente tiene una mezcla de dumping con, el dumping tiene otra fisiopatología distinta, es por ingesta de líquidos, hay baja el hematocrito, hay todos síntomas vasomotores producto de los líquidos, más que nada, y no tanto de la hipoglucemia. Pero este paciente tenía hipoglucemia después. Así que creo que es un paciente súper complejo, y creo que lo que le quedó de cirugía o de la anatomía no es la anatomía normal, quedó una especie de manga gástrica, y creo que eso por ahí puede impactar en el peso también posterior. Bueno. Sí, igualmente ahora lo que estábamos viendo, que en el postquirúrgico de esta reversión ya volvió al peso previo de la cirugía bariátrica prácticamente. Bueno, es como que quedó con una reducción, pero volvió a tener una reganancia, ¿verdad? Sí, que es el gran problema de la cirugía bariátrica. En general la reganancia existe en casi todas las cirugías, después de 7 años, 8, 10 años, y obviamente que
pero a pesar de eso, por ejemplo, si es diabético, las complicaciones macrovasculares están por debajo, aunque tenga el mismo peso, porque hay redistribución corporal de la masa y la masa muscular y grasa. Pero creo que sí, que está como antes de la cirugía y que hay que ver qué pasa. Yo creo que hay que seguirlo a este paciente a ver qué sucede más adelante con otro tipo de complicaciones. Ahí estaban preguntando sobre las complicaciones, por ejemplo, y es lo más frecuente en las complicaciones son las fístulas, que son frecuentes, que los cirujanos en el consenso discutieron mucho, y va a estar, y se explica un poco a partir de esto, y las dehiscencias. Y tiene muchísimo que ver para el éxito de la cirugía, la disminución previa, porque al hacerse una cirugía bariátrica con neumoperitoneo, el descenso de peso hace que se amplíe la cavidad donde operan vía laparoscópica los cirujanos. Entonces, un buen descenso de peso previo a la cirugía es muy bueno en el éxito posterior para no tener fístulas, dehiscencias y demás. A veces pasa que el paciente baja muchísimo de peso y dice, ahora ¿para qué me voy a operar si ya bajé 15 kilos, 20 kilos? Pero en general reganan el peso, así que está bien luego la cirugía. Bien. Otra de las preguntas la hace Patricia Dogliani. Dice, ¿por qué se optó por este tipo de bypass y no la manga gástrica? Si se podría haber implementado otro tipo de cirugía. Ilse, no sé si querés contestarlo, si no después yo aporto. Y el bypass es la indicación más importante para los pacientes con diabetes. O sea, este paciente era un paciente diabético y obeso, y digamos, la primera indicación es un bypass gástrico. Además, acá en Santa Rosa se hace el bypass, el cirujano que opera acá, pero de cualquier manera este paciente lo hubiera indicado esa misma cirugía. Sí, es verdad, yo asumo a esto. A veces cuando hay mucho riesgo quirúrgico se hace una manga para evitar el riesgo, va a tener impacto en el peso, pero no va a tener el impacto metabólico que tiene la cirugía bariátrica ni de Rux, producto de la secreción de las sincretinas. Insisto sobre este tema porque a futuro van a haber muchísimas evidencias. Después había una pregunta sobre infertilidad, y es real, la infertilidad, a veces, cada vez hay más pacientes que vienen y están operadas y que vienen por consulta, a veces tienen ovario poliquístico y a veces tienen que planear un embarazo. Es muy importante la planificación del embarazo en la mujer que tiene cirugía bariátrica, evaluar todo el aspecto nutricional. Hay ciertos temas con la TTOG, con el test de tolerancia a la glucosa, porque está alterada la anatomía, hay valores de corte diferentes, y puede haber dumping también porque la secreción de insulina posterior es mayor, y la glucemia quizás en la cirugía bariátrica tienen excursiones glucémicas más bajas, o más precoces primero y después más bajas. Después se hacen controles psicológicos. Estoy contestando el chat, pero bueno, si quiere Ilse después aportar. Sí, Ilse, ¿qué diagnóstico o cuál fue la impresión diagnóstica, preguntan, ¿no?, de la psicóloga y el psiquiatra antes de la cirugía? El paciente no tenía patología psiquiátrica prequirúrgica, nada, toda la evaluación prequirúrgica, paciente adherente, cumplidor en general con todos los controles y con todas las pautas, y no tenía patología psiquiátrica. Pasa que realmente era una situación que era muy angustiante, y además en la afectación del sueño, yo creo que este paciente también lo afectaba mucho anímicamente porque no podía dormir del miedo que tenía durante la noche. Y eso, yo creo que eso lo angustiaba mucho, eso era un componente muy importante de angustia. Sí, en todos los equipos de bariátrica en general tiene que haber un psicólogo especialista, hay una especialidad de psicólogo especialista en bariátrica. En la guía que hicimos hay una parte que es de psicología, y siempre es conveniente que el equipo tenga, y tiene que haber una evaluación psiquiátrica previa a la cirugía, ¿no? Sí. Se hace, hay como parte del equipo, hay un psicólogo y un psiquiatra, o sea que estaba evaluado el paciente. Bueno, después, excelentes las presentaciones, felicitaciones para los dos, que estuvieron muy bien. No hay ninguna otra pregunta, así que si alguno quiere aclarar algo más, alguno de ustedes, chicos. Pablo pregunta, la infertilidad en varones es un tema súper interesante. La verdad es que he visto pacientes que tienen alteración del espermograma
posterior a la cirugía bariátrica. No podría interpretarlo, no soy, quizás ustedes que hacen andrología lo ven más frecuentemente, pero bueno, no tengo una hipótesis de por qué se puede ver esa alteración, pero he visto pacientes, quizás puede ser por alteraciones a nivel del potencial redox a nivel seminal, que tenga que ver con insulinoresistencia, obviamente que quedan con alteraciones a nivel del eje de la testosterona. Algunos pacientes continúan con testosteronas bajas posterior a la cirugía, pero bueno, no sé si vos podés compartirnos algo más. No, solo hay muchos reportes, hay varios reportes de esto, no muchos, algunos de los cuales muestran que hay, digamos, pacientes que entran en azoospermia después de la cirugía a pesar de mejorar su perfil hormonal. Digamos, tienen ya testosterona baja cuando tienen obesidad mórbida y después de la cirugía mejoran el eje gonadal. Y sin embargo está reportado algunos casos de azoospermia posterior, aún en pacientes que habían tenido fertilidad previa a la cirugía. Pero después hay algún estudio controlado que muestra que no hay diferencia, digamos, entre pacientes que reciben, no sé, suplementos nutricionales, vitamina D, por ejemplo, y los que no, digamos, sí, hubo aquellos pacientes que se operan y los que no se operan, digamos, no ven diferencias, digamos, en la evolución del espermograma, pero como yo creo que no queda claro todavía, la verdad es que mi recomendación suele ser que uno interrogue sobre antecedentes andrológicos en estos pacientes. O sea que si el paciente tiene algún antecedente de criptorquidia, cirugías testiculares de cualquier causa, digamos, un varicocele diagnosticado previamente, etcétera, que uno haga un espermograma previo a la cirugía y eventualmente criopreserve semen, ¿no? Esto, la verdad que nos ha sido difícil introducirlo incluso en nuestro hospital, digamos, como conducta, pero hasta que no esté claro yo creo que depende de una cuestión nutricional, básicamente. Creo que hay una depresión del espermograma por una cuestión nutricional. Creo que, y la mayor parte de los trabajos comentan lo mismo. Pero bueno, no sabemos, yo creo que el que tenga menos reserva testicular, porque tiene, digamos, algún antecedente, tal vez sea el que está, digamos, más predispuesto a tener problemas de fertilidad futuro, ¿no? Pero bueno, está todo por verse, pero mi recomendación sería que uno agregue por lo menos a la anamnesis el antecedente andrológico. Sí, sí. Sí, no está puesto en la guía eso, lo aporto, no está puesto en la guía, no sé, igual que... No, porque tal vez no tiene fundamento bibliográfico, sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Justamente comenta Pablo Costanzo que él vio 3 casos de azoospermia posterior, uno con fertilidad previa y los otros 2 que no habían buscado, haciendo referencia al tema. Y también pregunta Carolina Fuchs si la grelina estaría implicada en la infertilidad masculina, que se ve que empeora. Bueno, es un poco como Pablo contaba, ¿no? Sí, no sabemos, pero sí. Bien. Bueno, yo creo que ya es realmente más preguntas no hay, ¿verdad, Javier? ¿Vos viste alguna otra pregunta? Acá veo, bueno, no, dice una doctora con 95 kilos, si les parece hacer este tipo de cirugía, bueno, la indicación es con índice de masa corporal, algunos con diabetes más de 27, otros con 30 y una comorbilidad, dependiendo de las patologías que tiene el paciente. Es como discutible, pero bueno, hay las guías y están hechas y se ve que los pacientes tienen mejor sobrevida si uno los opera, que se hace un seguimiento y tratamiento farmacológico de la obesidad, donde después se empiezan a agregar comorbilidades y la sobrevida decae. Por eso se separan tanto las curvas a lo largo del tiempo. O sea que en general la indicación son por el índice de masa corporal con las comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, apnea del sueño y demás. Patricia Dogliani también pregunta, ¿por qué están los pacientes un año previo en tratamiento para la cirugía? O sea, perdón, ¿cómo es, Patricia? ¿Querés hacer la voz a la pregunta? Bueno, está muteada. ¿Quién la desmutea? En general sí, se tarda en hacer seguimientos porque las obras
psicosociales y prepaga y los seguros de salud en general no lo autorizan enseguida. No sé si le habrá pasado esto a Ilse, pero a mí me ha pasado que en general te exigen que tiene que hacer un tratamiento nutricional 6 meses para la aprobación y además todas las evaluaciones que va haciendo el paciente. Por ahí en algunos centros lo hacen más rápido. No sé, Ilse, a vos si no, te pasa. nosotros acá en general, yo estoy de acuerdo con que lleve un tiempo relativamente prolongada la evaluación prequirúrgica. Me parece que le suma al paciente trabajar los hábitos durante Yo no un tiempo. pregunté eso. Ah, no leí la pregunta, perdón. No, yo le contesté a Pablo Costanzo, porque Pablo Costanzo pone que los pacientes previamente no los ven ellos, por eso no le pueden hacer la reserva de esperma. Entonces yo le dije, pero si el paciente tiene 1 año de espera para el tratamiento quirúrgico, tranquilamente se puede ir tratando ese paciente, ¿no es cierto?, y hablar sobre ese tema. Eso es lo que yo quería decir. El problema es que, a ver, hay varios reportes, como dijo Pablo, cuando nosotros quisimos hacer con los grupos que operan estos pacientes varones, ningún grupo quirúrgico quiso participar de esto, es como que, digamos, si produce infertilidad posterior es como una cosa negativa, entonces como que no lo quisieron hacer, y en general no son pacientes que nosotros veamos previamente. También esto es una cosa nueva y media desconocida, con lo cual por ahí no lo saben tampoco, ¿no? Como para derivarlo. Así que si alguien quiere sumarse a un protocolo que hagamos de los 3 casos que yo vi, era un paciente que tenía fertilidad previa 2 años antes y vino una espermona con asospermia. Después había otro paciente que tenía por ahí obesidad y algún antecedente, y otro que no tenía ningún antecedente previo y también tuvo una criptosospermia severa, o sea, con muy pocos espermogramas. Y lo que está reportado es que pasa esto y que después recuperan, o sea, como si fuera alguna cuestión de déficit nutricional y que recuperan, pero como a los 2 años. O sea que, bueno, hay que estudiarlo más, la verdad que no se sabe mucho. Lindo para hacer un trabajo. Sí. ¿Conocen a alguno que acepte a los Pablos para hacerlo? Avísenle, porque no nos quieren para esto. Andrés de Benito lo quería hacer en el Allende, así que podemos sumar. El cordobés ese rotó con nosotros y se fue con la idea. Ya lo sé. Bueno, Virginia, no sé si vos querés cerrar. Bueno, sí, creo que ya agotamos todas las preguntas, todas las inquietudes del auditorio. Bueno, yo felicitar las presentaciones, Ilse, las explicaciones de Javier, excelentes, muy lindas presentaciones. Y bueno, agradecerles a todos, a los disertantes y al auditorio. Pablo, ¿pusiste una mano? ¿Tenés que decir algo? ¿Pablo Costanzo? No, estoy aplaudiendo el Ateneo. Estás aplaudiendo, está bien. Está bien. Así que bueno, y los esperamos en el próximo, que es el jueves 10 de diciembre, que es el último Ateneo del ciclo 2020. Bueno, sí, yo quiero destacar, la verdad, lo rico que está haciendo esto de los Ateneos con las distintas filiales a cargo, ¿sí? Porque, bueno, nada, esto marca heterogeneidad y distintas visiones, y bueno, me parece que está buenísimo, digamos, la verdad que satisfecho, muy aprovechable, creo. Y bueno, de hecho. Esperemos que próximas sedes le puedan dar continuidad. Nosotros ya nos estamos casi retirando. Ya se está yendo. Bien. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en diciembre. Chao. Gracias. Chao.